Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Majo y hoy vamos a estar hablando de nuevo del personaje de Riften a petición popular porque fue el vídeo más solicitado en la encuesta que hicimos el otro día y la verdad es que no me extraña porque todos y todas, sobre todo todas, estamos enamoradas de este personaje y queremos hablar mucho más de él y podemos estar hablando horas de Riften porque Riften se merece cada uno de nuestros segundos, literal. Vamos a estar hablando hoy de los momentos de quiebre emocional que tiene Riften a lo largo de la historia, cómo se gestionan, cómo se traducen también dentro de la relación de Riften y Maxi. Y en general vamos a estar viendo que hay muchos de los momentos, si no todos los momentos en los que Riften tiene un quiebre emocional, en los que Maxi tiene algo que ver. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? De momento. Como siempre os digo, todos los links oficiales para leer las novelas los tenéis abajo en la cajita de descripción. Os voy a ir poniendo también por ahí arriba, que he aprendido a hacerlo, vídeos relacionados sobre dónde leer las novelas, cómo haceros la cuenta en Ready. Todas esas cositas que queréis saber, pues las vais a tener por aquí, en todos los lugares que se me ocurran, para que todo el mundo tenga acceso a leer esta maravilla. Siempre aviso que hay spoilers en mis vídeos y este no puede ser uno menos. Porque obviamente al hablar del personaje de Riften y al meterme un poquito en harina dentro de lo que es la emocionalidad de Riften o cómo se nos emociona Riften, pues obviamente voy a tener que contar y destripar muchas partes de la historia, así que si no te has leído todavía las novelas te recomiendo que pases de vídeo y te esperes un poquito a por lo menos haber terminado parte de la historia para poder verlo sin que te arruine la experiencia. Pero si eres como la mayoría de la gente de este canal y vives por los spoilers, quédate, porque si te gusta el personaje de Riften, vamos a estar hablando mucho de él y esto nos gusta. Y también, como siempre digo a los nuevos, que por cierto, hola a todos, aquellos que no me conozcáis, no sabéis que yo no hago guiones, es decir, estos vídeos están grabados del tirón, no hay cortes, no me gustan los cortes, me parece que quitan naturalidad al vídeo y a mí no me gusta producirme tanto. Aunque ya sabéis que también uno de los problemas principales es que no tengo tiempo para producir vídeo por mi horario terrorífico, básicamente. Pero sí que es cierto que cuando yo planteé este canal, me planteé hacerlo para que creásemos una comunidad de amigos que le gustan las novelas asiáticas y en general la cultura asiática. Y como amigos, creo que producirme muchísimo y aparecer aquí siendo una persona que no soy no molaba. Entonces es por eso por lo que en realidad vais a estar oyendo a Majo tal cual es Majo y tan loca como está con estas novelas. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el vídeo. Y como ya sabéis, a los que me seguís desde hace más tiempo, me encanta empezar por el contexto y me encanta poner un poquito para toda la gente que nos sigue el vídeo en perspectiva para tener todos el mismo punto de partida. En este caso, ya que vamos a estar hablando del personaje de Riften, no puedo sino recordar que este personaje, como ya nos contaba el punto de vista de Riften, viene de una familia no muy bien estructurada, vamos a dejarlo ahí. Es el hijo de un... es un hijo bastardo de un caballero que se desentendió del pobre muchacho y de una mujer que trabajaba pues como doncella en uno de los castillos, ¿no? El padre se desentiende de Riften y Riften es criado, ya lo sabemos, por su padrastro y su madre, aunque su madre la verdad es que no le hace demasiado caso, ¿vale? O sea, no tiene un hogar, por así decirlo, tan atractivo o tan hogareño, o no se puede sentir como una familia en realidad. Yo creo que Riften en ningún momento lo pensó, aunque sí que sabía obviamente que era su padrastro y que era su madre y tal, pero en realidad yo creo que Riften no entendía muy bien o no sabía realmente qué era lo que es tener una familia para la gran mayoría de las personas, ¿no? O por lo menos yo creo o quiero creer que es para la gran mayoría de las personas, ¿no? Un sitio donde uno se siente amado, a gusto y en general a salvo. Esto Riften, lo de sentirse a salvo, realmente yo creo que nunca lo vivió porque estuvo trabajando desde muy chiquitito y vimos desde su origen que Riften es una persona que se ha tenido que hacer a sí misma desde muy temprana edad. Es una persona que ha tenido que trabajar desde bien niño y ha tenido que soportar muchos malos tratos por parte de sus jefes y por parte en general de la sociedad, precisamente por su condición de hijo bastardo y además también por su tono de piel. Riften tiene un tono de piel bastante más oscuro que el resto y esto en este mundo, y bueno, iba a decir en la gran
cantidad de muchos países, ¿vale? Está mal considerado. De hecho, dentro de la sociedad coreana misma, las mujeres siempre tratan de parecerse más blancas. Bueno, esto también está en Japón y en China y en muchos sitios, ¿no? Que las mujeres tratan de parecerse siempre más blancas o de aparecer con una tez súper blanca, porque el estar moreno está como visto de clases bajas y no está tan bien visto, básicamente, ¿no? Y Riftan, por lo visto, según nos cuentan en las novelas, tenía un tono de piel bastante más oscuro que el del resto, aunque no llegaba a ser una persona de color negra, ¿vale? Sabiendo esto y sabiendo que Riftan tuvo que pasar por muchísimas penurias hasta que finalmente su madre, vamos a decirlo finalmente, se quita de en medio, es que claro, ese momento, de ahí de hecho va uno de los primeros momentos de quiebre de Riftan. Pero bueno, luego vamos a hablar de los momentos de quiebre. Lo que quiero que os quedéis para este contexto es con que este personaje es un personaje que no ha sabido lo que es la felicidad más que los 4 momentos en los que él ha estado poniendo su atención o fijándose en la pequeña Maxi, y realmente no puede decirse que haya sido una infancia feliz para él, sino una infancia en la que está descubriendo que el mundo es un lugar muy hostil y que él tiene que sobrevivir, y para sobrevivir tiene que ser el más fuerte y tiene que tener ciertas aptitudes físicas que no suelen tener los niños de su edad, básicamente. Riftan, por todo esto, sobre todo también por tener una familia que no está muy bien, con un padrastro que estaba muy obsesionado con el hecho de que eran una familia de clase muy baja y que eso llevaba acarreándoles ciertos problemas, no solamente económicos, sino sociales. Y esto hace que también a Riftan se le meta desde muy niño la idea en la cabeza de que él, precisamente por el origen que tiene, nunca podrá llegar a ser un gran noble, o eso por lo menos le decía su padre, y que básicamente se iba a tener que ganar la vida de la mejor manera posible, ascendiendo como pudiese, y por eso su padre hizo que él empezase a trabajar en una herrería. Básicamente porque pensó que siendo herrero iba a ser mejor que siendo campesino como era él. Y por su otro lado, su madre siempre la había visto como estaba obsesionada con el regreso de su padre biológico, y iba todos los días a tratar de ver si su padre iba a verla, y básicamente casi no hablaba con él, solamente le vimos que tuvo cierta aptitud de madre cuando Riftan se puso enfermo por el veneno que le entró por salvar a Maxi, y vemos que ahí trata de cuidarle, y Riftan, o sea, desde en su punto de vista cuenta cómo esto era raro y cómo había sentido casi por primera vez el calor de su madre, que no era que no lo quisiera en lo absoluto, o sea, la madre lo quería mucho, pero sí que es cierto que tenía a lo mejor como, quizá veía a Riftan demasiado parecido al hombre que la abandonó, y no sé, es la idea que a mí se me ocurre, o sea, la idea que yo pienso siempre cuando leo esas escenas es que a lo mejor pues la madre no quería darle demasiada atención tampoco al niño porque le recordaba demasiado la experiencia que había tenido con su padre, o no sé muy bien, pero bueno. El caso es que, claro, ya con esto, Riftan no va a ser un niño muy precisamente la alegría de la huerta, sino todo lo contrario. Es un niño que ya tiene en sus hombros la responsabilidad de su vida, y encima va a tener la responsabilidad de su vida literalmente hasta el final, en el momento en el que su madre decide dejar el mundo, después de conocer la historia de que el padre biológico de Riftan había fallecido. Entonces, Riftan, en este momento, cuando entra a la casa y se encuentra a su madre fallecida, no quiero meterme en demasiados detalles por, ya sabéis, el tema del control de los vídeos, pero básicamente esta es una de las primeras escenas en las que vemos a Riftan roto. Y el cómo lo comenta Suji Kim y cómo está escrito en la novela, desde todo lo que tienen que hacer para enterrar el cuerpo de la mujer hasta todo lo que es el funeral y, bueno, la especie de funeral que tiene, por no decir si es que se le puede llamar algo a eso, ¿no? Pero básicamente el momento de duelo de Riftan, le vemos que Riftan se replega. O sea, Riftan ya desde niño da maneras de que va a ser una persona que emocionalmente se va a estar guardando sus sentimientos más profundos dentro, y no los va a airear tan fácilmente, ni va a querer hablar de ellos,
sino que va a poner un muro. Incluso yo diría que incluso un muro de indiferencia, y quizás sea ese uno de los problemas que veía la gente cuando posteriormente la gente conocía a Riftan en los mercenarios o dentro de los grupos de los caballeros y demás, que veían a un Riftan pues como que realmente no tenía casi emociones, ¿no? De hecho, varios caballeros consideraban que Riftan pensaba incluso como un monstruo. Esto es algo que, por ejemplo, menciona León y algo que se va a mencionar a lo largo de las historias, como Riftan tiene esta mentalidad fría y puede mantener la cabeza fría pese a que pasen cosas terribles o pese a que estén viendo situaciones terroríficas, ¿no? Y ya desde este momento, desde el momento en el que le vemos teniendo que soportar el dolor de la pérdida de su madre, ya ahí ya se ve que apunta maneras, ¿no? Posteriormente, bueno, con todo lo que pasa dentro de su punto de vista antes de que se casara con Maxi, veremos algún momento aquí y allá que quizá dan así como un poquito de idea de los quiebres de Riftan en otros tipos de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, y aunque no fue un quiebre como tal, pero sí que es cierto que cuando vemos que Riftan está yendo al castillo del duque de Croiso y se está encontrando con Maxi y ve la indiferencia de Maxi y la reacción que tiene Maxi hacia él de... no iba a decir de desprecio, porque realmente Maxi no le despreciaba, sino que más bien le tenía miedo. Esto hace que Riftan quiera de nuevo cerrarse en banda a sentir y tratar precisamente de olvidarla y de obviar la situación y de hacer como que no pasara nada, porque después de él ya le vimos, además había escenas ahí súper bonitas, entre comillas, en las que vemos que él se arregla lo más que puede para estar lo más guapo posible y de repente la otra le mira con cara de asco y es como... Sí, pobrecito Riftan. Pobrecito nuestro Riftan en realidad. O sea, si es que se le tiene que querer al pobre. Pero bueno, el caso es que le vemos ahí también teniendo estos momentos y también vemos cómo se cierra. Por eso no es de extrañar que cuando ya empiezan las novelas y el webtoon, como lo conocemos, ¿no? Que es con la boda de Riftan y Maxi, y cuando empiezan a ver los problemas que vamos a ver en los que él se va a quebrar de verdad, siempre va a dar un paso atrás en cuanto a demostrar las emociones que está sintiendo. Y podría hablar de muchos momentos, porque en realidad hay muchos momentos en los que Riftan casi se quiebra, pero tenemos que empezar por el más importante, que sin duda yo creo que es el momento del aborto de Maxi. Cuando Riftan se entera de que Maxi ha abortado a su hijo, esto es algo que realmente yo no sé, bueno, sí lo sabemos, pero en realidad, visto desde el punto de vista psicológico del personaje, es que me cuesta creer que Riftan le dio más importancia al hecho terrorífico del aborto de su esposa, porque realmente el problema de ese momento fue que Maxi casi pierde la vida y que la vio destruida y destrozada y a punto de perder básicamente la vida. Y esto a él le hizo perder literalmente la cabeza. Y esto es algo que vamos a estar viendo constantemente a lo largo de las novelas, que todo lo que es relacionado con Maxi, con el bienestar de Maxi, hace que Riftan se quiebre y que Riftan suelte la careta que tiene de persona casi insensible o de persona fría y calculadora, porque todos nos van a estar recordando, todos los personajes de las novelas nos recordarán una y otra vez cómo les sorprende que Riftan actúe de la manera que actúa alrededor de Maxi, porque Riftan nunca había actuado de manera emocional con nadie ni con nada. Y sin embargo, cuando Maxi está involucrada, cuando Maxi está alrededor, Riftan actúa de una manera totalmente distinta y dejando ver las emociones a través de sí. De hecho, Riftan quizás sea con Maxi con la única persona en su vida que ha conseguido ser realmente el mismo o manifestar de alguna manera las emociones que tiene dentro. Y este es uno de los puntos por los cuales yo siempre digo que en la primera temporada vemos como Maxi se va curando poco a poco gracias a Riftan a nivel psicológico, que luego posteriormente, por supuesto, todo lo que pasa en la Torre de los Magos y demás va a hacer que Maxi vaya evolucionando y se vaya curando psicológicamente después de las torturas que había sido sometida dentro del castillo del duque de Croiso. Riftan
va a ser curado por Maxi a lo largo de lo que es la segunda temporada de las novelas, y es gracias a Maxi que Riftan consigue romper con precisamente esa falta de manifestación de sus emociones, que lo único que hacía precisamente era meterle cada vez en un hoyo más y más y más profundo. Pero este momento del aborto le vemos cuando nos lo... Sí que es cierto que en las novelas, hasta que no tenemos los 2 últimos capítulos que nos escribió Suji Kim sobre la batalla de Tileno, precisamente, en los que vemos realmente qué es lo que pasa ahí, en las novelas al principio no nos cuentan demasiado la reacción, cómo fue la reacción de Riftan cuando pasó aquello y cuando se enteró aquello. Simplemente nos cuentan cómo Riftan empieza a actuar súper frío con Maxi y cómo la manda al castillo de la princesa Agnes, vamos, con la princesa Agnes, para que se aleje de todo lo que tenga que ver con los restos de la batalla. Pero vemos a un Riftan súper frío, cosa que no sucede en los 2 últimos capítulos que tenemos de las novelas en Reedy, que son los de la batalla de Tileno, en los que vemos como Riftan se rompe totalmente, pierde los papeles, destruye cosas, porque supongo que sin saber muy bien qué es lo que hacer, empieza no destruye todo lo que tiene a su paso, porque directamente no puede, y cómo literalmente se pierde dentro de ese dolor y de esa angustia por el hecho de que Maxi esté al borde de la muerte. Sin embargo, la manera que tiene después de demostrarle a Maxi todo lo que ha sentido precisamente es no demostrarle nada, aparecer frío, y al mero hecho de que Maxi trate de hablar con él o de dialogar con él sobre lo que ha sucedido, él se cierra en banda y lo que hace precisamente es alejarla, sin querer o queriendo, porque yo no sé si a este punto él quería o no. Bueno, sí lo sabemos en el fondo. Porque recordemos que Riftan siempre va a querer que Maxi se vaya a un sitio seguro, y muchas veces va a hacer el idiota, que es tratar de alejar a Maxi para que Maxi se enfade y vuelva a Anatol pensando que Maxi va a reaccionar de esa manera, se va a hartar y va a volverse a Anatol a un sitio donde esté tranquila y no le pase nada. Y claro, esto contrasta mucho con la necesidad que Maxi tenía, pues, en ese momento de que Riftan la entendiese y que por lo menos la tratase bien después de lo que había pasado, ¿no? Aunque bueno, llegamos a un punto en el que Maxi todavía no sabía que había perdido al niño, solamente pensaba que simplemente se había herido por lo que había pasado en la batalla, ¿no? Pero bueno, cuando Maxi más le necesita, que es precisamente cuando está vulnerable, en esos momentos Riftan muchas veces actúa de esta manera y... Ay, es que se le tiene que querer. Yo aún así le digo siempre que se le tiene que querer, porque como buen humano escrito por humanos y por gente que tiene bastantes capas emocionales, por lo que podemos ver, coño, es que Riftan, dentro de todos los defectos que tiene, en el fondo es un buen tío. Aunque hay veces que le queramos matar todos y que las piñas que le lanzó Maxi en la segunda temporada estuvieron muy bien lanzadas, ¿vale? Pero sí que es cierto que el pobrecito... Madre mía. Madre mía. Pero bueno, ¿qué otros momentos tenemos que podamos mencionar precisamente de los quiebres de Riftan para que veáis el patrón? Que Suji Kim no lo cambia posteriormente cuando ya vemos que el personaje ha evolucionado de verdad, ¿no? Pero al principio va a caer varias veces en la misma piedra, porque así es como evolucionamos en realidad todos. Una persona no cambia de la noche a la mañana, aunque quiera. O sea, tú puedes querer cambiar un defecto que tienes, porque de repente eres consciente de que tienes un defecto, que eso también es otra. Muchas veces la gente no sabe que tiene un defecto hasta que alguien se lo menciona o hasta que realmente le llega a la persona el memo de uy, creo que aquí estoy actuando mal y no sé cómo cambiarlo. Se tarda mucho en conseguir corregir determinados defectos, sobre todo si son defectos de comportamiento. De hecho, por eso existen los psicólogos a los cuales yo siempre recomiendo a la gente que tenga cualquier problema psicológico ir, porque de verdad te cambian mucho la vida para mejor. Y en este aspecto, Riftan no deja de ser una persona muy bien escrita, un personaje muy bien escrito, y va a caer varias veces en la misma piedra. Otro de los grandes momentos de quiebre que va a tener y que vamos a ver precisamente va a ser en la primera temporada todavía, posteriormente a este momento del aborto de Maxi, que es cuando Riftan ve como el duque de Croiso está
maltratando a Maxi. En ese momento vemos a un Riftan que en principio vuelve a estar súper serio, calculador y frío, porque esa escena la hemos descrito en este canal muchas veces. De hecho, os dejaré por ahí el link del vídeo de esa escena en concreto para que los que no lo hayáis visto lo podáis ver, porque no me quiero extender mucho en la escena en sí. Pero recordemos que Riftan, que al principio parece frío y que se da la vuelta, después de hablar 4 cosas con el duque de Croissant, en plan de qué coño estás haciendo, y el duque no, estoy reprendiendo a mi hija porque se ha portado mal, porque tal, y vemos como Riftan se da la vuelta, Maxi flipa, hasta que Riftan pierde el norte y directamente coge la silla y se la estampa al duque en la cabeza, ¿no? En este momento en el que Riftan está agrediendo al padre de Maxi, vemos también cómo después de todo este proceso, cuando ya deja al duque apartado a un lado y se va con Maxi, vemos cómo pierde los papeles hasta tal punto que casi va contra Ruth, que estaba tratando de curar a Maxi, y en plan de no la tocas porque no quiero que nadie la toque. Es como que mi pobre Maxi la han herido y nadie más la puede tocar, no quiero que le pase nada más, la tengo que proteger yo porque es la única manera de que esté a salvo. Y vemos como ahí pierde totalmente también el norte y como nuevamente trata a todos a patadas. Sin embargo, cuando ya salen de esa situación en la que Riftan ha perdido totalmente la cabeza y se ha roto por completo al darse cuenta realmente de lo que había estado viviendo Maxi, y no solamente eso, porque recordemos que Riftan siempre va a buscar el beneficio o que Maxi esté lo mejor posible. Y una de las cosas que Riftan pensaba era que si estaba con su familia, si estaba con su padre en su castillo del ducado de Croissant, iba a estar mejor que con él, porque con él lo único que había hecho Maxi era sufrir por determinados puntos en los que había pasado. Ya sabéis, la primera temporada, los que no hayáis visto la primera temporada, tenéis aquí también un montón de resúmenes. Pero el asunto está en que, claro, Riftan pensaba eso y de repente cuando ve lo que ve se da cuenta de que nuevamente ha cometido un error de cálculo. Nuevamente ha mandado a Maxi a un sitio donde no solamente no estaba bien, sino que encima estaba siendo agredida. Donde otra vez había vuelto a ver a esa Maxi que estaba en los huesos, tal como la conoció al principio, porque recordemos también que Maxi mencionará varias veces que nadie se había preocupado de si comía o no, si comía más o no, y fue cuando estuvo en el castillo de Calypso con Riftan cuando empezó a ganar algo de peso y donde empezó a estar más saludable precisamente por los cuidados que le estaba dando Riftan. Entonces, claro, tú eres Riftan, que quieres proteger a Maxi de todas las maneras, te la mandas con la princesa al castillo, la recoge su padre y tú dices, bueno, con su padre va a estar de puta madre, ¿no? Vamos a ver, con su padre va a estar como Dios. ¡Fum! O sea, no solamente no está como Dios, sino que me la están maltratando viva, su padre, con lo cual empiezan a cerrarte cosas de qué clase de vida ha llevado esta pobre muchacha y tú te rompes nuevamente porque no has podido proteger a tu mujer. Cuando posteriormente tienen la conversación que tienen Riftan y Maxi, en la que Maxi por fin ya le dice a Riftan todo lo que ha sufrido y demás, vemos que Riftan nuevamente va a cambiar totalmente su manera de actuar y va a volver a estar, como decíamos en muchos vídeos, que es como protegiendo de manera desmesurada a Maxi y casi ahogándola dentro de esa protección porque básicamente no quería ni que saliese del castillo ni de la habitación, que no se enterase de nada, que no hiciera nada más la pobre mujer, ¿no? Y aquí estos son los momentos en los que ya también el resto de caballeros también se dan cuenta de que algo no va bien dentro de la cabeza de Riftan, y es Évarón, de hecho, el que le comenta a Maxi pues lo que está pasando por fuera, hasta que llegamos después a todo el problema que hubo con el juicio de Riftan y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? En la primera temporada de todo lo que pasa. Y esto es de nuevo un mecanismo de actuación que se va a seguir repitiendo, porque posteriormente, en la misma temporada, cuando vemos que Maxi parece que se va a ir a la Torre de los Magos y que Riftan quiere impedirlo a toda costa, Riftan le cuenta a Maxi lo que había sufrido de niño y cómo había sufrido también su madre por la ausencia
de su padre biológico. En este momento vemos a un Riftan también que ha perdido el norte. De hecho, hay varias escenas antes de... Bueno, una escena antes de eso, me parece, en la que vemos que Riftan ha estado bebiendo, suponemos que para tratar de olvidar la situación y el dolor. Y ahí Riftan trata como un pez ahogado de que Maxi se quede, y se medio rompe con ella de una manera más emocional y hablando por primera vez de su pasado y de los sentimientos que tiene y de que no quiere pasar por lo mismo por lo que pasó su madre, ¿no? Aquí Maxi aún así toma la decisión, sabia decisión, de irse a la Torre de los Magos, y veremos que Riftan, por primera vez delante de todos sus caballeros, se va a romper en llanto cuando va al puerto gritando que era mentira lo que le había dicho a Maxi, porque la iba a esperar, porque a Maxi le había dicho que no la iba a esperar si se iba a la Torre de los Magos, y se fue y no pudo decirle eso y se fue llorando desconsolado al puerto, que casi se cae al agua. Vamos, si le dejan, el tío, yo no sé, sale volando al barco, para el barco, para decirle a Maxi algo. De verdad, menuda manera, de verdad, yo siempre lo diré, la primera temporada termina que es que dan ganas de matar a la pobre Suji Kim, porque es que esa no es manera de dejarnos a todos los lectores. O sea, por favor, un poquito de por favor. Madre mía, yo no me quiero de verdad, no me quiero ni imaginar, porque yo llegué a estas novelas bastante más tarde. No me quiero ni imaginar lo que tuvieron que sufrir las personas que empezaron a leer las novelas en simultáneo, con todos sus hiatus y todas sus paradas entre un libro y otro. Todo lo que tuvieron, madre mía, lo que tuvieron que sufrir hasta que empezó la segunda temporada y hasta que se encontraron Riftan y Maxi en la segunda temporada, ¿no? Pero bueno, volviendo a Riftan, ¿qué es lo que va a pasar en la segunda temporada? ¿Y qué es lo que van a ver el resto? Pues si al principio Riftan ponía una coraza y trataba de no mostrar sus emociones, y poco a poco, debido a Maxi y a lo que le va pasando a Maxi, se va abriendo cada vez más y cada vez va teniendo reacciones más efusivas con respecto a todas las situaciones que pasan alrededor de Maxi, y no le va a importar nada que estén sus caballeros cerca o que esté gente cerca, ya no le va a dar todo igual. Sabemos que a lo largo de los inicios de la segunda temporada, básicamente antes de que Maxi siquiera saliera de la Torre de los Magos, Riftan había vuelto a las andadas, se había cerrado en sí mismo y se había dedicado a trabajar como un degenerado, básicamente, hasta tal punto de que casi era obsesivo. De hecho, los caballeros lo recordarán que Riftan básicamente renovó más todavía, si cabe, todo Anatol, hizo un puerto espectacular y se centró 100% en el trabajo, porque estaba perdiendo la cabeza precisamente por todo lo que estaba sufriendo por la ausencia de Maxi, que para mí este en sí mismo es otro momento de quiebre. Sin embargo, el quiebre vendrá sobre todo cuando Riftan lee las cartas de Maxi, que esto lo sabemos en una conversación que tienen ellos dos en la segunda temporada, en la que Riftan le menciona que precisamente cuando él ya estaba dispuesto a olvidar la situación y a olvidarla incluso a ella, o tratar de hacerlo, o por lo menos desvincularse a algo emocionalmente y volverse a cerrar emocionalmente, llegaban las cartas de Maxi y él se rompía otra vez en 1.000 millones de pedazos y trataba de seguir manejando sus días, y mientras esperaba cada día a ver si llegaban las cartas de Maxi para saber cómo estaba y para tener algo de ella. Esto en sí mismo, aunque no lo veamos y no lo vivamos con él en vivo y en directo, básicamente, no lo vivamos en un punto de vista de Riftan, que me encantaría que hubiese un punto de vista de Riftan en general de toda esta temporada, de la segunda temporada, en general, o sea, de la primera estaría bien, pero de la segunda es que lo necesitamos, porque rellenaría muchísimos huecos, la verdad. Y esto en sí a mí me pareció que, claro, luego Riftan nos va a estar actuando súper frío con Maxi, súper distante con Maxi, nuevamente cerrándose a cualquier tipo de conversación emocional, porque Riftan ya sabía que estaba en un punto de no retorno, que su emocionalidad iba a desbordarse, y que como realmente fuese a hablar con Maxi y básicamente le vomitase todo lo que llevaba dentro, porque básicamente es lo que yo creo que Riftan trataba de no hacer,
de no decirle a Maxi lo mal que lo había pasado, porque todavía no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer con todos esos sentimientos encontrados que tenía. Claro, Maxi esto no lo va a soportar. Y vamos a llegar a un punto, yo diría que, o sea, dentro de la segunda temporada, uno de los momentos de quiebre, que es muy sutil, pero que realmente es un momento de quiebre, es cuando está hablando Riftan con León y ya le dice a León, por un comentario desafortunado que había tenido León de yo sé que quieres volver pronto con tu esposa y tal, pero tenemos que hacer algo. Ahí Riftan le dice que vas a saber tú qué significa ver a tu mujer casi morir 2 veces en un corto periodo de tiempo. O sea, ¿tú qué coño sabes, básicamente, ¿no? Esto es lo que... La conversación que tuvo con León o la frase que tuvo con León, que sería impensable al principio, en la primera temporada, que Riftan dijese eso a nadie, o que Riftan mostrase esa vulnerabilidad con nadie y menos delante de todo el mundo, que de hecho Maxi se queda patidifusa y yo cuando lo leí me quedé también en plan de hola Riftan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, fue como vale, muy bien. Y esto en sí mismo también fue un momento de quiebre, porque tendremos conversaciones como la que estuvimos leyendo el otro día de en la noche, que Riftan, o sea, Maxi le pregunta a Riftan si está enfadado con ella todavía y Riftan le dice que no, y aquí Riftan le menciona que no sabe cómo tratarla. Uno podría decir, ahí se está quebrando Riftan. No, ahí Riftan está, a pesar de que encuentra algo de emocionalidad y que habla un poco de sus emociones, igual que habló de sus emociones dentro de la cueva, ahí Riftan no se quebró. En esos 2 puntos yo creo que fue contenido, él seguía conteniendo lo máximo posible su vulnerabilidad y solamente hablaba de ella porque le estaban pillando con las defensas bajas, básicamente, porque si no, yo creo que Maxi no se habría enterado de absolutamente nada porque Riftan no le habría dicho absolutamente nada, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el gran momento de quiebre de la segunda temporada que hace ya que llegue el cambio por fin en Riftan? Y que va a hacer que posteriormente los problemas que vaya a haber vayan a ser gestionados entre los dos, lo cual ya, ya es un avance sustancial dentro de este personaje. Y es el momento del vestido de la venganza, donde Riftan ve a Maxi que va al baile con Aren y no con él. Y va con un vestido despampanante en el que básicamente todas sus armas de mujer se quedan al descubierto casi por completo, donde le ve disfrutar a Maxi con otro hombre que no es él, y donde ya él, todo el autocontrol que había podido mantener a lo largo de toda la temporada se va a la mierda totalmente. Y ahí tenemos la maravillosa semana en la que Riftan y Maxi no salen de la habitación, en la que pasan muchas cosas, todos sabemos de qué estamos hablando, y en la que además tienen conversaciones bastante profundas sobre precisamente todo lo que había pasado y por qué Riftan estaba tan sumamente dolido. Y ahí fue también cuando, después de haber dicho todo eso y de haberle dicho a Maxi todo lo que tenía que decirle y de haberse saciado físicamente lo más que pudo, básicamente, en ese momento en el que Maxi desaparece de la habitación porque se va a despedir de sus compañeras y que Riftan no la encuentra y que va corriendo a su encuentro y termina llorando frente a Maxi diciéndole que ella se acabó todo, básicamente, que no puede no estar con ella, que se ha dado cuenta de que realmente es lo que necesita y lo que quiere, que si es en una guerra será en una guerra, que sea donde sea, pero que no puede estar sin ella, no puede vivir sin ella. Y ese es el último gran momento de quiebre y el más importante, básicamente, porque aquí ya no solamente vemos a Riftan hablar contenido, sino que ya se fue el contenimiento a tomar por culo, básicamente. Dejó de estar contenida toda la emocionalidad y ya pudo verbalizar realmente lo que estaba en lo más profundo de su corazón, que era precisamente ese anhelo por estar con Maxi y por vivir cerca de Maxi, fuesen las circunstancias que fuesen, de la manera en la que fuese.
Posteriormente vamos a ver momentos de la pareja súper bonitos y demás, y sí que es cierto que va a haber algunos otros momentos en los que vamos a ver a un Riftan emocionado por determinados motivos, pero nunca va a ser un momento de quiebre emocional tan fuerte como fue sin duda ese momento ya de, para mí, el fin de los problemas de la relación y ya el principio del fin, valga la redundancia, de la segunda temporada y de las novelas como las conocemos a día de hoy, ¿no? Que seguimos soñando y esperando que el día de mañana Suji nos quiera premiar con, con una tercera temporada o todas estas cosas que tenía ella en mente de seguir escribiendo historias sobre Anatole o algún punto de vista de algún caballero por ahí. Todos yo creo que estamos deseando que escriba más y que sobre todo nos dé una tercera temporada, pero bueno, de momento, tal cual la conocemos, la historia termina como termina y termina bastantes capítulos después de este momento de quiebre de Riftan, y a partir de entonces vemos como poco a poco van evolucionando y evoluciona la relación de estos dos de una manera totalmente distinta y muy placentera de leer bajo mi punto de vista, aunque sí que es cierto que ya lo hemos mencionado muchas veces, Suji nos robó varios momentos que no nos debía de haber robado, pero bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Y eso es contenido para otro vídeo. En cualquier caso, chicos, decidme qué pensáis en comentarios, cuáles son vuestros momentos de quiebre de Riftan que os parece que son más relevantes, qué es lo que os impresionó de ellos, qué es lo que visteis en ellos. Dejemos un maravilloso debate ahí abajo donde deis todos vuestra opinión de los momentos de quiebre de este personaje, que como bien os digo, bajo el punto de vista psicológico del personaje, ahí parece que están muy bien llevados, porque vemos a un Riftan que va para atrás, para adelante, o sea, avanza 2 pasos, va para atrás 5 en muchas ocasiones, para luego coger carrerilla y avanzar 6 de golpe y volverse a caer y tropezar y hacer 3 de golpe. Hay otros muchos momentos, como os estaba comentando, hay otros momentos de quiebre en los que generalmente todos por Maxi, porque Maxi está en peligro o porque Maxi haya perdido todo su mana la primera vez que lo pierde. En general todo es todo lo que le pase a Maxi a Riftan le produce un profundo dolor y hace que reaccione de la manera que la que reacciona, ¿no? Pero sí que es cierto que vemos que es un personaje al que le cuesta mucho procesar las emociones negativas, sobre todo las emociones que tienen que ver con el dolor emocional profundo de la pérdida y del abandono, y también con el dolor de verse solo de nuevo, porque yo creo que también otro de los grandes puntos dentro de este personaje, y que le dice a Maxi también varias veces, porque a Maxi le menciona que él es su familia y que son una familia ahora, familia que Riftan no había tenido en realidad, y que Maxi tampoco podía pensar que la familia que tenía fuese realmente su familia, porque su hermana prácticamente no le hacía ni puñetero caso y su padre, aparte de no hacerle ni puñetero caso, encima la maltrataba. Entonces son básicamente dos personajes que tienen un trauma, en el caso de Riftan, de abandono, ya no solamente por parte de su padre biológico, sino también por la ausencia emocional de su madre y por posteriormente lo que decide hacer su madre, y cómo Maxi consigue poco a poco ir sanando esa herida de Riftan y hacerle ver que ella se preocupa por él tanto como él se preocupa por ella, que eso es algo que a él siempre le sorprende, ¿no? Que hemos tenido varias conversaciones ya en la segunda temporada, de las que están traducidas oficialmente, en las que hemos visto precisamente esos momentos en los que Riftan se ha quedado básicamente en shock al escuchar a Maxi decir que estaba preocupada por él, o que realmente sentía o quería que él estuviese bien, vamos, como nadie, básicamente es en plan de, si tú estás pensando en mi bienestar, yo estoy pensando también en el tuyo, básicamente, ¿no? Pero bueno, dejadme en comentarios qué es lo que pensáis, y yo por aquí lo vamos a dejar porque quiero grabar otros muchos vídeos que os debo. Así que nos vemos en el vídeo siguiente. Probablemente me veréis con la misma camiseta porque los voy a grabar seguidos. Que tengáis una estupenda semana que viene, que ya es la última de julio, si no estoy mal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se os quiere un montón.